Es posible que ya sepas que los encuentros políticos suelen atraer multitudes grandes, a veces en lugares inapropiados por falta de espacio. Algo así sucedió durante un meeting de Trump, y los asistentes aprendieron una dura lección que no olvidarán pronto. Acompáñanos mientras contamos la historia de cómo un oso grizzly atacó a los seguidores y lo que ocurrió después. El aire estaba cargado de anticipación en las montañas rocosas una tarde fatídica. En el corazón del salvaje paisaje montañoso, cientos de personas se reunieron para un mitin político que atrajo a fervientes seguidores de Trump de las regiones cercanas. Las banderas estadounidenses ondeaban en la fresca brisa de la montaña, interrumpidas por los cánticos rítmicos de la multitud. Carteles como Make America Great Again, con lemas de lealtad al expresidente, se agitaron con intensidad. El escenario, adornado con pancartas y grandes altavoces, amplificaba los discursos que resonaban por la ladera de la montaña. Voces pedían el regreso de ciertos ideales, criticando políticas que, para muchos aquí, representaban una violación de sus libertades. El evento también atrajo opiniones contrarias. Un grupo más pequeño se había reunido, sus protestas ahogadas por el volumen de la concentración, pero lo suficientemente visibles como para avivar las brasas de la división entre la multitud. Los camiones de comida bordeaban los extremos del área abierta, ofreciendo perritos calientes, hamburguesas y golosinas azucaradas. El aroma se mezclaba con el aire fresco de la montaña, junto al olor de los pinos y la tierra. Pero lo que nadie notó al principio fue que este tentador olor hacía más que atraer a los asistentes hambrientos hacia los puestos de comida. En el espeso bosque que bordeaba el evento, otra criatura había notado, un oso grizzly, alejado de su hábitat natural por la creciente actividad humana y atraído por el irresistible aroma de la comida. Se acercó oculto al principio por los densos árboles y matorrales, su curiosidad despertada por la extraña cacofonía de sonidos. No acostumbrado a tales disturbios en su hogar montañoso, el oso se agitado, sus sentidos abrumados. No pasó mucho tiempo antes de que el animal rompiera la línea de árboles, avanzando cautelosamente hacia los límites del mitin. Solo algunas personas notaron al gran depredador cuya masa se movía entre la maleza. Luego alguien gritó. Lo que siguió fue el caos. Los cánticos y vítores se convirtieron en jadeos de horror cuando el oso avanzó hacia los puestos de comida, atraído por el olor de la comida frita. La gente se dispersó, derribando mesas y sillas en sus desesperados intentos por huir. El oso se puso en dos patas y rugió, un sonido tan profundo y primitivo que parecía sacudir la tierra bajo ellos. El pánico se extendió como un incendio, con los asistentes empujándose y luchando, sus diferencias políticas momentáneamente olvidadas mientras los instintos de supervivencia se activaban. En medio del alboroto, la doctora Evelyn Monroe permaneció inmóvil fija en el animal. Era bióloga especializada en fauna salvaje. Había asistido al meeting por curiosidad personal, más interesada en observar las interacciones humanas que en participar en el fervor político. Pero su experiencia profesional se volvía crucial. Sabía que los osos grizzly eran impredecibles. El oso no estaba allí para atacar, pero el caos de la multitud podía convertir una situación tensa en una mortal en un instante. Su mente corría a través de las posibilidades. Cómo calmarlo, cómo evitar más heridos, cómo navegar el pánico. Comenzó a acercarse al oso, buscando ayuda entre la multitud. Sus ojos se posaron sobre un seguidor de Trump, que estaba congelado en medio del caos. Su nombre era Frank Cavanaugh, y era uno de los participantes más vocales del evento. Había pasado la tarde defendiendo sus creencias ante cualquiera que lo escuchara. Ahora sus ojos estaban fijos en el oso. La lealtad de Frank a la causa lo había traído aquí, pero esas creencias parecían distantes e insignificantes comparadas con el peligro inmediato. Los instintos de supervivencia luchaban con su deseo de mantenerse sereno, pero cuando el oso dio otro paso más cerca, la decisión fue tomada por él. Intentó correr, pero sus pies vacilaron, tropezando con los escombros de sillas y pancartas caídas. Su corazón latía fuerte en su pecho, no por la emoción del debate político, sino por el terror puro. La doctora Monroe lo alcanzó justo cuando él recuperó el equilibrio y le aconsejó mantenerse calmado. Retrocedieron tratando de evitar llamar la atención del oso, pero el pánico de la multitud era contagioso y no pasó mucho tiempo antes de que más personas comenzaran a gritar, rompiendo en la multitud.
Un guardabosques local llamado Jake Thornton se abría paso a través del caos. Había sido asignado cerca, preparado para manejar el Mighty en caso de alteraciones, pero esto estaba más allá de todo lo que había anticipado. Era responsable tanto de las personas como de la fauna, un equilibrio delicado que ahora se ponía a prueba hasta sus límites. Thornton sabía que los tranquilizantes no eran una opción aquí. El oso estaba demasiado cerca de la multitud y cualquier movimiento en falso podría provocarlo más. Su objetivo era guiar al oso lejos, de vuelta a la seguridad del bosque, pero necesitaba un plan. Viendo a la doctora Monroe, se acercó a ella. Los dos se miraron, compartiendo un entendimiento de la situación. Ella señaló los puestos de comida como la causa. Thornton asintió, transmitiendo rápidamente órdenes a un grupo de voluntarios que se habían mantenido tranquilos a pesar del caos. Comenzaron a alejar a la gente del área, despejando el camino para que el oso se fuera. Los trabajadores de los puestos de comida echaron la comida en grandes bolsas de basura, con la esperanza de eliminar la fuente del interés del oso. El oso comenzó a retirarse, atraído de nuevo hacia el bosque por la relativa calma mientras la multitud se dispersaba. Thornton y la doctora Monroe permanecieron al frente. Sus ojos no dejaban al animal hasta que desapareció entre los árboles. La tensión en el aire permaneció. Un frágil silencio reemplazó el alboroto anterior. El mitin continuó más tarde ese día, pero el ambiente había cambiado. El incidente con el oso pardo desató una conversación más amplia que se extendió mucho más allá de las montañas. Los medios de comunicación recogieron la historia, presentándola no solo como un evento casi trágico, sino como un catalizador para una discusión más amplia sobre la conservación de la fauna y la seguridad pública. La intersección entre la política y la preservación del medio ambiente quedó claramente expuesta en esos momentos dramáticos, planteando preguntas sobre cómo las personas y la naturaleza podían coexistir en espacios cada vez más concurridos. A medida que los asistentes al mitin empacaban para irse, llevaban consigo más que solo sus pancartas y letreros. El encuentro con el oso dejó una marca. No importa cuán intensas sean las emociones humanas, el mundo natural sigue siendo una fuerza que exige respeto. La densa y salvaje naturaleza de Columbia Británica se extendía en su belleza cruda. Los árboles antiguos y altos se alzaban, sus copas fusionándose en un mar de verde, intocado por manos humanas. El suelo del bosque era un delicado tapiz de helechos, musgo y hojas caídas. En esta remota extensión se adentró un grupo de 5 amigos, ansiosos por escapar durante el fin de semana de las presiones de la vida urbana y sumergirse en la serenidad de la naturaleza. En el corazón del grupo estaba David, un experimentado amante del aire libre con una presencia calmada y constante. Su cuerpo robusto y actitud práctica tranquilizaban a los demás, asegurándoles que estaban bien preparados para lo que el salvaje pudiera presentar. Junto a él estaba Lily, una graduada en ciencias ambientales con un profundo amor por la naturaleza. Ella había elegido este lugar apartado, lejos de los caminos más transitados. Jonathan, el amigo de la infancia de David, a menudo ocultaba su ansiedad con un humor nervioso. Olivia había traído su cámara, decidida a documentar su aventura, y luego estaba Ethan aportando diversión a cualquier situación. Montaron su campamento cerca de un lago tranquilo, cuyas aguas quietas reflejaban los árboles y el cielo. Después de montar las tiendas y recoger leña, el grupo pasó el día caminando, riendo y disfrutando de la sensación de libertad que traía estar desconectados del mundo exterior. Al caer el anochecer, regresaron al campamento. La fogata titiló y crujió, proyectando largas sombras sobre el bosque. El aire se calmó y las estrellas, libres de las luces urbanas, brillaron arriba. El bosque a su alrededor permaneció en silencio, solo interrumpido por el ocasional ulular de un búho. El ambiente era pacífico, pero a medida que la noche avanzaba, una inquietante quietud se apoderó del campamento. Fue Ethan quien notó primero algo, un sonido bajo y retumbante que llegaba entre los árboles. Al principio débil, se hizo más fuerte, inconfundiblemente el gruñido de un gran animal. David se levantó, mirando la línea de los árboles. Un enorme oso grizzly, cuyos ojos reflejaban el leve resplandor del fuego, emergió de las sombras. El oso se movía evaluando su entorno, su imponente presencia inquietando al grupo. No cargaba, solo acechaba.
Durante un tenso momento, el grupo permaneció congelado, conscientes de la fragilidad de su situación. Tan repentinamente como había aparecido, el oso dio media vuelta y desapareció entre los árboles. La tensión permaneció densa mientras el grupo recogía rápidamente el campamento. Su ánimo despreocupado de antes se había roto. Siguieron las instrucciones de David, guardando la comida lejos del campamento y tomando medidas para minimizar su presencia. Pero persistía una sensación de inquietud. Ya no estaban solos en la naturaleza. El oso regresó antes del amanecer, sus gruñidos resonando entre los árboles. Esta vez se acercó aún más, rodeando el campamento con una inquietante persistencia. David permaneció calmado, aunque la tensión era evidente. El oso estaba cazando. A medida que el día avanzaba, la tensión llenaba el aire. Cada sonido parecía amplificado, cada crujido en la maleza, una amenaza potencial. El grupo descubrió huellas profundas y anchas, alarmantemente cerca del campamento. Pero lo que los inquietó aún más fue el hallazgo de otro par de huellas humanoides, como si alguien hubiera estado caminando junto al oso. La revelación lo celó. Estaba utilizando al oso y guiándolo. Cuando el sol se puso nuevamente, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque, el grupo supo que ya no solo estaban acampando, estaban siendo cazados. Cayó la noche y con ella llegó el familiar y amenazante gruñido del oso. Esta vez se enfrentaban más que solo un animal salvaje. Algo más acechaba en la oscuridad, algo mucho más peligroso, observando y esperando. Una determinación sombría se apoderó del grupo mientras se preparaban para lo desconocido. Lo que fuera que los acechara en las sombras, lo enfrentarían juntos, sabiendo que su supervivencia dependía unos de otros y de su voluntad de confrontar el terror que los había encontrado en lo profundo de la naturaleza. En el Yukón, un pequeño grupo de científicos se había reunido en una remota estación de investigación. Su misión era estudiar los efectos del cambio climático en las poblaciones de osos grizzly. El paisaje agreste se extendía por millas en todas direcciones, un mosaico de densos bosques, picos montañosos escarpados y ríos glaciales que surcaban los valles. El equipo dirigido por el Dr. Owen Mathers, un biólogo de vida silvestre experimentado, llevaba varios meses trabajando en la zona. Debían monitorear los comportamientos y patrones de migración de los osos grizzly y entender cómo el aumento de las temperaturas influía en el ecosistema de la región. La estación, equipada con herramientas básicas de investigación, se encontraba en una cima con vista a la tundra. A pesar de su aislamiento, el equipo había logrado avances notables al rastrear y estudiar a los osos. Usaban collares GPS, cámaras de detección de movimiento y vigilancia con drones para monitorear a los animales desde lejos. Durante semanas, los datos habían sido rutinarios: patrones estándar de forrajeo, preparación para la hibernación y exhibiciones territoriales. Pero entonces el comportamiento de los osos comenzó a cambiar. Al principio fue sutil. La doctora Alice Crow, la ecóloga del equipo, notó que los osos se acercaban más a la estación de lo habitual. Los grizzly evitaban los asentamientos humanos, pero en los últimos días se habían observado con frecuencia justo más allá de la línea de árboles. No solo era la proximidad, los osos parecían más agitados, se movían erráticamente y sus hábitos predecibles se interrumpieron. Varios de los machos, que normalmente pasaban su tiempo en territorios aislados, habían sido vistos juntos, una rara ocurrencia fuera de la temporada de apareamiento. En una de sus reuniones diarias, Alice planteó un punto crítico: los osos se acercaban. El Dr. Mathers asintió en acuerdo mientras los datos confirmaban sus observaciones. Había habido un aumento notable de actividad cerca de las áreas habitadas por humanos. Esto formaba parte de una tendencia más amplia que habían estado rastreando durante años. Inviernos más cálidos, periodos de hibernación más cortos y una disminución de las fuentes de alimento. A medida que las temperaturas subían, la presa natural de los osos, como los caribúes y los pequeños mamíferos, se volvía más escasa. Sus hábitats en contracción los obligaban a nuevos territorios y parecía que se dirigían directamente a la estación de investigación. Una noche, mientras el equipo se reunía en la sala estándar de la estación, escucharon un fuerte estruendo desde afuera. Se apresuraron a la ventana y vieron un enorme grizzly registrando el cobertizo de suministros. El oso era gigantesco, superando las 800 libras, y destrozaba la puerta de acero con un solo golpe de sus poderosas garras.
El doctor Theo Martin, el zoologista de la estación, permaneció congelado mientras los demás se apresuraban a asegurar el interior, mostrando preocupación por la intensidad de la agresión de los osos. En los días siguientes, más osos aparecieron cerca de la estación y algunos comenzaron a adentrarse más en los hábitats humanos cercanos. Las aldeas locales, que ya enfrentaban escasez de alimentos, comenzaron a reportar avistamientos similares. Osos irrumpiendo en casas, asustando el ganado y atacando a las personas. El Dr. Mathers sabía que debían actuar. La investigación del equipo era vital, no solo para entender los impactos del cambio climático en las poblaciones de grizzly, sino para entender el panorama general de cómo estos cambios afectarían al ecosistema entero. Sin embargo, la seguridad de su equipo era su máxima prioridad. El equipo decidió instalar una serie de disuasivos alrededor de la estación. Colocaron cercas eléctricas, reforzaron sus unidades de almacenamiento y usaron disuasivos sonoros para intentar mantener a los osos a distancia. Pero ellos persistieron, y cada encuentro se volvía más peligroso. Con el paso de los días, el Dr. Mathers y su equipo descubrieron datos aún más alarmantes. No solo los grizzly estaban afectados, sino que otras poblaciones de vida silvestre en la zona también mostraban signos de angustia. Especies que normalmente prosperaban en el frío estaban luchando por sobrevivir, mientras que especies invasoras, mejor adaptadas a climas más cálidos, se trasladaban a la región. Todo el ecosistema tenía consecuencias impredecibles. Una mañana, mientras revisaba las imágenes de una de las cámaras cerca de un río, Alice hizo un descubrimiento impactante. Los osos no se acercaban solo por hambre, estaban evitando algo. En las imágenes, un grupo de grizzly había estado forrajeando a lo largo de la ribera cuando de repente se dispersaron, huyendo en dirección contraria. Unos minutos después, un enorme deslizamiento de tierra arrasó la zona donde habían estado los osos. La tierra se había descongelado hasta el punto de inestabilidad. El rápido derretimiento del permafrost, combinado con las lluvias intensas, estaba haciendo que el suelo cambiara, haciendo que la región fuera aún más peligrosa. Quedó claro para el equipo que estaban siendo testigos de los primeros signos de una catástrofe ambiental mucho mayor. Si los patrones que veían continuaban, todo el paisaje del Yukón podría transformarse en unas pocas décadas. El permafrost se derretiría, liberando vastas cantidades de carbono a la atmósfera, acelerando aún más el cambio climático. La fauna se vería obligada a territorios más pequeños, lo que llevaría a más conflictos con los humanos. Los grizzly antaño, los depredadores principales del Yukón, ahora estaban a merced de fuerzas mucho más allá de su control. Y al tratar de entender estos cambios, los científicos se encontraron atrapados en medio de un mundo que cambiaba rápidamente. A medida que el equipo continuaba su trabajo, el peso de sus descubrimientos pesaba sobre ellos. Su investigación era más importante que nunca, pero tenía un precio. Ya no eran solo observadores del mundo natural, formaban parte de un equilibrio delicado que se inclinaba hacia el desastre. Cada nuevo dato, cada encuentro con los osos, era un recordatorio de que los frágiles ecosistemas que estudiaban estaban inextricablemente ligados a la supervivencia, tanto de la vida silvestre como de las comunidades humanas. De pie en la cima, con vista a la vasta naturaleza, el Dr. Mathers sabía que su trabajo apenas comenzaba. La implacable presencia de los osos era una advertencia, una señal de que el mundo que conocían estaba cambiando y que las consecuencias de esos cambios llegarían mucho más allá del Yukón. El reto ahora era encontrar una manera de proteger tanto a ellos mismos como a las criaturas que habían venido a estudiar antes de que fuera tarde. El sol ardía implacable sobre la ciudad, proyectando un calor opresivo que había persistido durante días. La otrora bulliciosa metrópoli ahora era un paisaje hirviente, sofocada por una ola de calor que había alcanzado niveles sin precedentes. La gente se movía por las calles con gotas de sudor brillando en sus frentes, los ojos entrecerrados contra el calor resplandeciente. Era un verano como ninguno otro, y la ciudad luchaba por adaptarse. Pero en medio de la lucha diaria de los humanos, otra criatura se adentró en la expansión urbana, buscando alivio del calor insoportable. Un oso negro había vagado lejos de su hábitat natural en busca de agua y comida, sus instintos anulando su habitual desconfianza hacia los humanos.
impulsado por el hambre y la sed, había llegado al parque más grande de la ciudad, un extenso espacio verde que se alzaba como un oasis entre los rascacielos y el asfalto. El parque, usualmente un lugar de esparcimiento y calma, rápidamente se convirtió en el epicentro de una crisis cuando se difundió la noticia de que la criatura salvaje merodeaba libremente, causando pánico y caos. La guardabosque Ruth Henderson había sido alertada de la presencia del oso justo cuando su jornada llegaba a su fin. No era ajena a la fauna salvaje, pero un oso en la ciudad era algo completamente nuevo. Mientras conducía su vehículo de servicio hacia el corazón del parque, no pudo evitar pensar en las implicaciones más amplias de lo que estaba sucediendo. La expansión urbana había invadido cada vez más las tierras salvajes en las últimas décadas, y los efectos del cambio climático habían hecho que las fuentes de agua fueran cada vez más escasas. Los animales se veían obligados a entrar en la ciudad, buscando lo que la naturaleza ya no podía ofrecerles. Ruth estacionó cerca del centro de visitantes y escaneó el horizonte. El oso había sido avistado cerca del lago artificial del parque, un pequeño cuerpo de agua que se había reducido significativamente durante la ola de calor. A medida que se acercaba a pie, sus ojos captaron destellos de césped quemado y árboles marchitos. Todo sufría bajo el implacable resplandor del sol. Sabía que el oso estaría asustado, confundido y probablemente impredecible, y era su responsabilidad garantizar la seguridad tanto del animal como de los habitantes de la ciudad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el doctor Matthew Collins, un veterinario local, estaba trabajando sin descanso en una interminable cantidad de mascotas deshidratadas traídas por dueños preocupados. Su clínica había estado desbordada desde que comenzó la ola de calor, y la situación empeoraba con cada hora que pasaba. Cuando terminó de tratar a un perro jadeante, su teléfono vibró con una notificación. Las autoridades locales solicitaban su ayuda para lidiar con un oso salvaje que había aparecido en el parque. Matthew había trabajado durante años con vida silvestre en áreas rurales antes de asentarse en la ciudad, y sabía que tranquilizar y reubicar a un oso requería precisión, calma y experiencia. Recogió su equipo, pidió un favor a un colega para cubrir sus citas y se dirigió al parque. No lejos del borde del parque, una familia también sentía los efectos de la intrusión del oso. John y Lisa Reynolds habían traído a sus dos hijos pequeños, Emma y Jake, al parque con la esperanza de que fuera una breve escapatoria del calor. Pero estaban reunidos bajo la sombra de un árbol mirando nerviosos al personal del parque mientras la noticia se extendía de que un oso estaba cerca. John escaneó la línea de árboles, sus pensamientos acelerados. No estaba seguro de qué hacer. ¿Deberían salir del parque de inmediato o quedarse quietos y esperar a que la situación se manejara antes de que se descontrolara? Sus hijos, ajenos a la gravedad de la situación, estaban inquietos y nerviosos por el calor. Lisa trató de mantenerlos tranquilos, pero su ansiedad crecía. Podía sentir la tensión colectiva de las otras familias reunidas cerca, todas observando y esperando alguna resolución. Parecía imposible que un oso salvaje estuviera en medio de su ciudad, y sin embargo allí estaban, escondidos a plena vista de un animal que pertenecía a los profundos bosques. A medida que el oso se adentraba más en el parque, su desesperación se hacía evidente. Volcaba cubos de basura, destrozaba cestas de picnic y causaba momentos breves de terror al pasar demasiado cerca de corredores desprevenidos o familias. Pero no era agresivo, solo frenético. El grueso pelaje negro del oso, diseñado para aislarlo del frío, ahora era una maldición bajo el abrasador sol. Perdía energía con su boca seca y movimientos lentos. El cuerpo robusto del oso comenzaba a tambalear por el agotamiento y aún no había encontrado el alivio que necesitaba. De vuelta en el puesto de mando del parque, Ruth coordinaba con las autoridades locales, la unidad de control animal y el Dr. Collins, que acababa de llegar. El tiempo se agotaba. El oso se acercaba a un punto peligroso de deshidratación y la multitud creciente de espectadores aumentaba la probabilidad de un encuentro peligroso. Ruth sabía que la única forma de resolver esto de manera segura era sedar al oso y transportarlo a un entorno más seguro, pero hacerlo en un espacio abierto y abarrotado sería arriesgado. Cada decisión se evaluaba cuidadosamente: la vida del oso, la seguridad de las personas y las implicaciones más amplias de cómo habían llegado todos a esta situación.
Collins preparó su equipo de tranquilizantes, sus manos entrenadas moviéndose hábilmente a pesar de la tensión en el aire. Sabía que solo tenían una oportunidad para hacerlo bien. Se había convertido en un símbolo no intencionado de los desequilibrios ecológicos que ahora plagaban la ciudad. Un recordatorio evidente de que el cambio climático y la expansión urbana estaban llevando a las criaturas más salvajes a la desesperación. Mientras el equipo tomaba posición, Ruth miró a su alrededor los árboles menguantes y la hierba seca del parque, pensando en cómo la ciudad había crecido con los años, empujando cada vez más hacia áreas que antes soportaban una amplia gama de vida silvestre. La ola de calor, exacerbada por el clima cambiante, solo había intensificado la presión sobre los ecosistemas locales. El oso era solo una de muchas señales de que el equilibrio entre el desarrollo humano y la naturaleza se estaba volviendo cada vez más frágil. El dardo tranquilizante dio en el blanco y comenzó a desacelerar. Sus movimientos se volvieron letárgicos hasta que finalmente se desplomó en el suelo. La multitud que se había reunido dejó escapar un suspiro colectivo de alivio, pero para Ruth el momento fue agridulce. Esto no solo se trataba de un oso en un parque, sino de lo que deparaba el futuro para la ciudad, para su fauna y para el planeta. Mientras era cuidadosamente cargado en un vehículo de transporte, rumbo a un santuario lejos de la ciudad, Ruth sabía que no sería la última vez que algo como esto ocurriría. La reubicación del oso fue una solución temporal a un problema mucho mayor. La expansión urbana, el cambio climático y la invasión humana en los hábitats naturales contribuyeron a este momento. A menos que hubiera un cambio significativo en cómo la ciudad abordaban estos problemas, más vida silvestre se vería perdida y desesperada a través de la jungla de concreto. El incidente se convirtió en un llamado a la responsabilidad ambiental y a la resiliencia comunitaria. El oso había puesto de manifiesto los desafíos de la ciudad, recordando a todos el frágil equilibrio que existía entre la civilización y la naturaleza. El aire era fresco cuando el helicóptero aterrizó en la aislada plataforma cerca del lujoso refugio de montaña. Rodeada de altos pinos y cubierta con una capa temprana de nieve, la cabaña era una maravilla arquitectónica, diseñada para integrarse con el esplendor natural del paisaje. Para el equipo de Cleantech, este sería el escenario de lo que se anunciaba como un retiro corporativo transformador. La tensión flotaba en el aire entre el grupo de altos ejecutivos y gerentes mientras salían del helicóptero, cada uno inmerso en sus pensamientos. Estaban allí para construir algo más grande que la suma de sus roles, o al menos eso prometía la invitación al retiro. Liderando el equipo estaba Eric Williams, el director de operaciones de Cleantech. Eric había construido una carrera basada en su liderazgo estoico y su visión estratégica, lo que le había ganado el respeto, aunque no siempre la simpatía. Su mano derecha, Amanda Lee, vicepresidenta de operaciones, irradiaba eficiencia en cada paso. Era precisa y pragmática, siempre varios pasos adelante en cualquier conversación o decisión. Detrás de ellos estaba David Colton, una contratación nueva y jefe del departamento de marketing de Cleantech. Su energía juvenil y sus ideas progresistas a menudo lo ponían en desacuerdo con los ejecutivos más experimentados. Completando el grupo estaban Vanessa Patel, la directora de recursos humanos, y Andrew Meyer, el director financiero. Cada uno aportaba su propia agenda a esa aislada cima montañosa. El refugio opulento en la naturaleza salvaje prometía un descanso de las exigencias de la vida corporativa, con una extensa terraza que daba a un valle sereno, chimeneas crepitando en cada rincón y una promesa de tanto soledad como indulgencia. Lo que ninguno de ellos sabía era que la serenidad que buscaban estaba bajo amenaza. Oculto de su vista, un oso grizzly territorial merodeaba por la zona. Era algo inusual que tal bestia estuviera tan abajo de las elevaciones más altas tan tarde en la temporada, pero las circunstancias lo habían llevado más cerca del refugio. El oso había percibido la presencia de humanos, intrusos en su hogar, y su inquietud crecía. El primer día del retiro transcurrió sin incidentes. El equipo se reunió en el salón principal del refugio, con sus techos altos y ventanales de piso a techo que enmarcaban las montañas escarpadas afuera. Se trajeron pizarras y tableros, y un facilitador los guió a través de ejercicios diseñados para fomentar la colaboración.
Hablaron sobre metas a largo plazo, sinergias entre departamentos y estrategias para el próximo año fiscal. Las conversaciones estaban marcadas por las mismas corrientes competitivas que permeaban su vida corporativa diaria. Cuando se acercó la noche, el equipo se reunió en la terraza para tomar una copa, disfrutando de la vista y relajándose por el sentido de logro que venía de un día productivo. No escucharon el bajo gruñido que resonó desde el bosque justo más allá de la línea de árboles, donde el oso acechaba. El olor de la comida y los sonidos de las risas solo lo agitaron más. La naturaleza salvaje era su dominio, y esos humanos habían invadido demasiado. A la mañana siguiente, el retiro se trasladó al aire libre en forma de un ejercicio de construcción de equipo. El facilitador los guió por un sendero de montaña que atravesaba el denso bosque que rodeaba el refugio. Fueron divididos en parejas y se les pidió que resolvieran diversos desafíos a lo largo del recorrido. Eric, emparejado con David, luchaba por conciliar su estilo de liderazgo tradicional con la asertividad juvenil. Amanda trabajaba junto a Andrew, ambos centrados en analizar problemas en lugar de resolverlos juntos. Vanessa, la única realmente en su elemento, avanzaba con confianza a través de las tareas, animando a su compañero a ver el panorama completo. Sin que ellos lo supieran, el oso los había estado siguiendo durante horas, su presencia oculta por el viento y el susurro de los árboles. El progreso de los excursionistas por el bosque inflamaba aún más sus instintos territoriales. Lo que había comenzado como una observación cautelosa se convirtió en una persecución calculada. El oso los estaba observando, aprendiendo sus ritmos y esperando el momento para atacar. Esa noche, el equipo se reunió de nuevo en el refugio, aún ajeno al peligro que acechaba justo más allá de las paredes. La chimenea crepitaba y las copas chocaban mientras se relajaban después del día. Las conversaciones fluían, pero aún teñidas de las presiones de sus roles. Fue durante uno de esos silencios en la conversación que Vanessa vio movimiento fuera de la ventana, una sombra oscura justo al borde de la línea de árboles. Y cuando parpadeó, ya no estaba. No dijo nada, achacándolo al cansancio. Entonces vino el ataque. El primer indicio fue un estruendo, un fuerte sonido de madera astillándose, cuando el oso irrumpió por la terraza lateral. Rugió y silenció todas las conversaciones de golpe. El equipo se congeló. El oso se levantó, opacándolos a todos con su furia. Nunca había encontrado humanos tan descarados en su territorio, y los intrusos debían ser expulsados. El pánico se apoderó del grupo. Eric luchaba por reunirlos, pero ante una amenaza tan visceral e inmediata, todo sentido de jerarquía corporativa desapareció. Andrew se quedó congelado, su mente en blanco frente a algo que no podía calcular. Amanda intentó evaluar la situación, pero ya no había datos que pudieran salvarlos. El oso arañó el aire desgarrando el marco de la puerta, enviando astillas volando. Vanessa, quien había visto al oso primero, gritó para que todos se movieran, sus instintos reaccionando más rápido que los de cualquier otro. David, que había sido el más distante durante el retiro, se encontró en la primera línea, agarrando una silla e intentando usarla para alejar al oso. Fue un gesto inútil, pero les compró preciosos segundos. Corrieron para escapar, moviéndose como una unidad, tropezando unos con otros en el caos. Las disputas personales y las rivalidades corporativas se disolvieron en un instante. Ya no había jefe, empleado o competidor, simplemente eran humanos luchando por sobrevivir. La furia del oso era implacable, sus ataques impulsados por el instinto primitivo, pero algo cambió en el grupo. No pensaban en márgenes de ganancia ni en cuotas de mercado, solo pensaban en los demás. En las horas siguientes, acurrucados juntos en el frío, lejos del refugio destruido, el equipo reflexionó en silencio. El oso se retiró, satisfecho de que su territorio era una vez más suyo. Eric miró a su equipo, ya no un conjunto de individuos poderosos, sino un grupo unido por una experiencia compartida. Habían llegado a las montañas para hacer estrategias sobre expansión corporativa y crecimiento, pero en su lugar quedaron contemplando el costo de invadir la naturaleza. Sus valores, prioridades y sentido de sí mismos habían cambiado. La naturaleza les mostró algo que ninguna presentación de PowerPoint podría haber enseñado: que la supervivencia, tanto en la naturaleza como en los negocios, no se trata solo de estrategia, se trata de conexión, confianza y respeto por el mundo más allá de sus ambiciones.
En los confines del norte del continente, donde el aire era fresco, los bosques densos y las montañas se alzaban como centinelas, una región remota se erguía en majestad silenciosa. Esta tierra no era solo un paisaje de árboles, ríos y vida silvestre. Estaba viva con las historias, memorias y espíritu de los pueblos indígenas que la habían llamado hogar durante milenios. Para los habitantes de la región, el bosque era sagrado, pero ahora ese vínculo sagrado estaba amenazado. Los desarrolladores de ciudades lejanas habían puesto sus ojos en la región, atraídos por la promesa de ganancias. Los bosques, ricos en madera y otros recursos naturales, representaban una oportunidad comercial. Los desarrolladores veían la tierra como nada más que un potencial. Pero para la gente de la región era hogar, una entidad viva e irreemplazable que era central para su cultura, identidad y supervivencia. En el corazón de la batalla entre preservación y explotación, estaba un enorme oso grizzly, una criatura tan antigua como la tierra misma. Este oso había sido considerado durante mucho tiempo como un espíritu guardián. Su presencia se sentía en todo el bosque, desde los valles profundos hasta las altas crestas, y los avistamientos del gran oso eran raros, pero venerados. El anciano Nathaniel, uno de los líderes más respetados de la región, entendía el significado del oso mejor que nadie. Era más que un animal, era un símbolo de la resistencia de la tierra, de la fuerza perdurable de la naturaleza contra las fuerzas de destrucción. Nathaniel había dedicado su vida a proteger las historias y tradiciones de su pueblo, transmitiendo las enseñanzas de sus antepasados a las generaciones más jóvenes. Pero mientras los desarrolladores se acercaban a profanar la tierra, temía que el futuro de ésta estuviera en peligro. Los desarrolladores llegaron con promesas de progreso, empleos y crecimiento económico. Hablaron de modernización, de la necesidad de avanzar y abrazar las oportunidades que el mundo ofrecía. Pero Nathaniel sabía lo que eso significaba. El desbroce de bosques, la destrucción de hábitats naturales y el borrado de la historia de su pueblo. Para ellos, la tierra era un recurso para ser consumido, no una entidad viva y respirante que debía ser protegida. A medida que los desarrolladores presentaban sus planes, las tensiones empezaron a crecer. Se organizaron protestas dirigidas tanto por la comunidad indígena como por activistas ambientales que habían llegado de todas partes para apoyar la causa. Entre ellos estaba Emma Cartwright, una apasionada ambientalista que había pasado años luchando contra la explotación de paisajes naturales. Para Emma, la región representaba uno de los últimos lugares verdaderamente salvajes de la Tierra. Había estado trabajando junto a los nativos, amplificando sus voces y asegurándose de que el mundo supiera lo que estaba en juego. Había visto de primera mano la devastación que el desarrollo desenfrenado podía causar a los ecosistemas vulnerables y estaba decidida a evitar que la región sufriera el mismo destino. Pero a medida que los desarrolladores avanzaban con sus planes, incluso ella comenzó a sentir el peso del desafío que tenía por delante. La lucha por proteger la tierra se estaba volviendo cada vez más desesperada. Un día, mientras se adentraba más en el bosque para documentar el impacto que el desarrollo propuesto tendría en la fauna de la zona, Emma encontró a alguien inesperado, un fotógrafo de vida silvestre llamado Daniel Royce. Daniel había llegado a la región indígena después de escuchar rumores sobre el maravilloso oso grizzly que vagaba por el bosque. Durante años, había fotografiado animales en la naturaleza, pero el oso había cautivado su imaginación como ninguna otra criatura. Había algo en su elusividad, su inteligencia, que hacía que Daniel sintiera que este no era un grizzly común. Daniel había pasado semanas siguiéndolo por el bosque, observando desde lejos, teniendo cuidado de no perturbar los movimientos del oso. Lo que vio lo asombró. El oso se movía con un propósito deliberado, patrullando los bordes del bosque, donde los desarrolladores habían comenzado su trabajo preliminar. El oso parecía estar vigilando y Daniel se sorprendió de lo protector que era. A medida que las fotografías de Daniel comenzaron a circular en línea, llamando la atención sobre la difícil situación del bosque y el oso que lo protegía, los desarrolladores intensificaron sus esfuerzos. Se trajeron maquinaria pesada y los primeros árboles fueron talados, sus enormes formas cayendo a la tierra con una devastadora contundencia. El ruido, la destrucción, la intrusión de las máquinas en el bosque perturbaba el delicado equilibrio que había existido durante siglos. La respuesta del oso fue rápida. Empezó a aparecer más, saliendo del bosque en los bordes de los sitios de construcción.
Su enorme forma era una presencia inquietante que desconcertaba a los trabajadores. Hubo informes de maquinaria dañada y de trabajadores abandonando sus puestos tras ver al grizzly demasiado cerca para su comodidad. Las acciones del oso llevaban un mensaje: esta era su tierra y no la cedería sin luchar. A medida que el oso seguía interrumpiendo las operaciones de los desarrolladores, el conflicto alcanzó un punto crítico. Los desarrolladores pidieron que el oso fuera eliminado, incluso si eso significaba usar fuerza letal. Pero los nativos, liderados por el anciano Nathaniel y apoyados por Emma y sus compañeros activistas, se unieron en defensa del oso y de la tierra que éste protegía. Al final, el oso unió a la comunidad de una manera que nada más podría. Con su tranquila desobediencia, se convirtió en un símbolo de resistencia no solo contra los desarrolladores, sino contra las fuerzas más amplias de modernización que buscaban borrar el mundo natural. Recordó a la gente de la región su fuerza, su profunda conexión con la tierra y la responsabilidad que tenían de protegerla para las generaciones futuras. A medida que la atención mediática crecía, el apoyo público para la preservación de la aldea indígena aumentó. Los desarrolladores, enfrentando una presión creciente de grupos ambientalistas, defensores indígenas y del público en general, finalmente se vieron obligados a abandonar sus planes. El bosque y el oso que lo protegía fueron salvados. El oso regresó a las profundidades del bosque, su enorme forma volviendo a fundirse con las sombras de los antiguos árboles. Pero su legado perduró. La gente había ganado una victoria significativa, no solo para ellos, sino para todos los que comprendían la importancia de proteger los lugares salvajes de la tierra. El oso les había mostrado que el verdadero poder no residía en las máquinas o el dinero, sino en la tierra misma, en la fuerza de la comunidad y en el vínculo perdurable entre la naturaleza y aquellos dispuestos a defenderla.